Bienvenidos a este segundo programa acerca de sectas y religiones falsas. Estamos emocionados y estamos súper agradecidos a Dios por esta oportunidad. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas, familia rockera. No nos olvidamos, por supuesto, de Quintanar, de Moral, de Pozuelo, Puertollano, Castellón y también a algunas otras naciones como puede ser Argentina, Colombia, incluso México. Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Deja, por favor, tu saludo, deja tu comentario para que podamos interactuar y también podamos expresarte el nuestro. Y para hoy, la verdad, si te comentaba que estábamos felices, esto nos hace sumamente felices de tener la participación y la presencia, en este caso ya lo estáis viendo allí en las pantallas, tenemos a Félix, así que Félix, de verdad qué alegría, gracias a Dios por tu vida y por todo lo que vamos a estar aprendiendo, lo que vas a estar compartiendo y enseñando. Así que Félix, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento, y esto es nuevamente mi vuelta a las pantallas después de los últimos estudios que no he podido estar, pero que han sido de muchísima bendición. Y bueno, pues un placer estar aquí y saludar a todos los hermanos que por supuesto nos ven, nos siguen, y podemos dar fe y testimonio que está siendo de gran bendición este nuevo formato que hemos adoptado para los estudios bíblicos. Así que un placer estar aquí con todos ellos. Seguimos y entramos ya en el día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo o estudiando acerca de los judaizantes y del gnosticismo. Así que estamos en el siglo I, y ¿cuál fue la primera gran y seria amenaza que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar? Muy bien, pues lo primero que tenemos que decir es que la iglesia, precisamente en el siglo I, no nace en el seno gentil, sino que los primeros creyentes son todos judíos. Parece que esto se nos olvida, pero todos los primeros creyentes, los apóstoles, los primeros discípulos eran judíos. Cuando empieza a haber una conversión masiva, pues lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de muchos de estos grupos judíos, en concreto de los fariseos, empiezan a abrazar la fe en Cristo Jesús. Pero también, por otro lado, empieza a haber o a existir una conversión masiva también de los gentiles, porque recordemos que el evangelio es para todas las naciones, para todas las razas, para todas las culturas, para todos los seres humanos, ¿no? La gran comisión es para toda criatura. Y entonces empieza a haber en el seno de la iglesia lo que es la mezcla de estos dos grupos que tienen esas grandes diferencias. Y en el seno de la iglesia, de esta iglesia incipiente, empieza a surgir una controversia, y es lo del movimiento que vienen del judaísmo, es decir, los que vienen de los fariseos, empiezan a querer imponer sobre los nuevos gentiles, los nuevos conversos, pues la ley de Moisés, la circuncisión, etcétera, etcétera. Luego este movimiento judaizante viene de los que pertenecían a la secta, al grupo de los fariseos, e intentan imponer sobre los nuevos conversos gentiles pues la ley mosaica y sus preceptos. De ahí viene. Entonces nace en el propio seno de la iglesia. Y bueno, pues vemos que esto empieza a acarrear problemas, que Pablo, que es el apóstol, que en este caso es el que más en contacto va a estar con los gentiles, es el que más iglesias va a abrir entre los gentiles, pues es el que va a empezar a denunciar todas estas prácticas. Y bueno, concretamente lo tenemos también en el libro de Gálatas, capítulo 2, te iba a preguntar. Lo podemos seguir un poquito para ver el contexto de esta controversia. Sí, yo creo que sería muy bueno, muy bueno poderlo leer y verlo, porque te iba a preguntar si había algún registro escritural, ¿no?, al respecto, así que genial. Sí, podemos ver en Gálatas capítulo 2, si nos podéis seguir en la lectura, versículos 11 en adelante, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, fíjate, delante de todos, o sea, que no fue privadamente, sino públicamente, Claro. haces estas cosas, pues Claro. públicamente también te lo voy a decir a la cara, ¿no? Es decir, Claro, para que veas es que no correcto. me voy escondiendo. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y fíjate, nosotros, judíos de nacimiento, porque Pablo también puede Claro. atribuirse esto, y no pecadores de entre los gentiles, y aquí es la clave, el versículo 16 es donde vamos a poner un fundamento para poder luego refutar todas estas enseñanzas que querían traer los judaizantes. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claro. La pregunta que surge, obviamente, la siguiente es que ¿qué efecto tuvo en la Iglesia y cuál fue, mejor dicho, si quieres, la reacción o cómo gestionó la Iglesia primitiva todo este asunto, ¿no? Bueno, pues ante todo este asunto, la Iglesia se tuvo que unir y se tuvo que reunir para resolver este asunto. ¿Y dónde vemos, dónde se aborda este conflicto? ¿Dónde se aborda este problema? Bueno, pues tenemos Hechos capítulo 15, donde vamos a tener el primer concilio de la historia de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Es correcto, sí. Entonces, de parte de las iglesias gentiles, van a asistir Pablo, Bernabé y Tito también, como representantes de las iglesias de Antioquía, que estaban siendo, como digo, molestadas, estaban siendo, vamos a decir, contaminadas por esta nueva corriente. Y en ese concilio, oyendo las posturas de unos y otros, también se escuchó la postura de Pedro. Recordemos que Pedro fue el que abre el evangelio a los gentiles, en casa de Cornelio, entonces él también hace su exposición. Y entonces, tanto Pedro como Pablo mencionan que el Espíritu Santo se derramaba de la misma forma, dice, de la misma manera que se derramó en nosotros, en ese Hechos capítulo 2, bueno, pues de la misma forma se ha derramado en los gentiles, sin necesidad de guardar ninguna ley, ningún precepto, ni de circuncidarse. Entonces, se llega a una serie de conclusiones. Ahí ya Jacobo, Santiago, como se dice que era como el principal de la iglesia de Jerusalén, pues decreta una serie de principios que deben regir en todas las iglesias. Y concretamente se ciña esto a que los gentiles, bueno, dice, no se estorbe, no se inquiete a los gentiles con la ley mosaica y con estos preceptos, sino simplemente les vamos a decir que guarden esta serie de cosas. Entonces se les encomienda a los asistentes a ese concilio que lleven esa carta, que lleven ese decreto y lo anuncien a las iglesias. Entonces, es la manera de solucionar esta controversia. Claro, muy bien. Así que, en definitiva, pues quiero rescatar lo que has dicho anteriormente, esa clave, esa conclusión, que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, única y exclusivamente en Él, sin necesidad de ningún otro tipo de ayuda por parte nuestra en cuanto al cumplimiento de ciertas leyes o sacramentos o ordenanzas, ¿vale? Totalmente. Pues muy bien. Por avanzar, no sé si cómo termina este movimiento. Sabemos que inicia en el siglo I, cómo terminó, y si el día de hoy podemos ver alguna reminiscencia o algún rasgo similar, aunque no hay un movimiento como tal judaizante, pero a veces sí que quedan ciertos rasgos o ciertas características que lo podamos ver actualmente, hoy en día, en algún movimiento religioso, y bueno, ya lo podríamos terminar, ¿no? Aplicándolo pues a nuestra vida ya como cristianos, ¿no? Sí, vamos a ver, el movimiento judaizante, en lo que se refiere al siglo I y poquito después, fue un movimiento que se fue diluyendo. En la medida que la Iglesia fue completada o fue llenándose del mundo gentil, de gentiles, el movimiento judaizante fue diluyéndose, pero más literalmente como un azucarillo. Quiero recordar, para aquellos que les gusta un poco la información, creo que es la tesis doctoral de César Vidal,
creo que se llama Los primeros cristianos, él habla precisamente de esto, y es que la iglesia gentil poco a poco fue arrinconando a este movimiento judaizante. Y donde desembocó el movimiento judaizante fue en los llamados ebionitas, el movimiento ebionita, que finalmente ellos también pues cayeron en las herejías porque negaban el nacimiento virginal de Cristo, la divinidad de Cristo, y también consideraban a Pablo como un hereje y como un traidor al judaísmo. Entonces también rechazaban en última instancia las enseñanzas de Pablo. Y el día de hoy vemos, no sé, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida como cristianos y si vemos algún rasgo en algún movimiento religioso, ¿no? Bueno, yo creo que muchos de nosotros lo vamos a identificar muy fácilmente. El 99,9% de las religiones de este mundo se basa en las buenas obras que el hombre debe hacer para conseguir reconciliarse con Dios o para heredar la vida eterna. Entonces, es que no... Pero en nuestro entorno, vamos a decir en un entorno más de países católicos, de países latinos, lo vemos muy claramente en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, pues sabemos que basa gran parte de esa salvación o de esa reconciliación con Dios, pues haciendo buenas obras y mediante la administración de sacramentos. Entonces, esto lo vemos muy cercano y muy a nuestro alrededor. Sí, es cierto, sí es cierto. Pero bueno, por medio el de 99,9% de las religiones, menos el cristianismo, todas enseñan la salvación por obras. Tú tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios. Claro. Lo sutil y lo peligroso de aquí, ahora lo estaba pensando y me venía a la mente, es que claro, no se niega el nombre de Cristo ni la persona de Cristo, sino que parece que es incompleto y hay que añadirle algunas cositas más. Y eso es la batalla que tuvo que lidiar la Iglesia primitiva con un movimiento que surge, hemos dicho, desde dentro. Ahora, también adelantábamos en la intro que los ataques de estas herejías, de estos movimientos heréticos distintos a la enseñanza del Evangelio, también venían de fuera. Y ya lo vamos a ver en el primer siglo, se desarrollará y evolucionará, y lo veremos ya de una manera mucho más clara en el siglo II, pero estamos hablando del gnosticismo. Y siguiendo, Félix, la misma metodología, sobre todo para poner un contexto histórico, que entendamos, que nos cuentes en qué consiste el gnosticismo, si hay un promotor, si son varios, bueno, esos rasgos principales, ¿no? Entonces, como una base para que nos vaya un poco cuadrando todo lo que esta gente decía y enseñaba. Así que acerca del gnosticismo, ¿qué podríamos saber, ¿no? En ese contexto histórico, digamos? Sí, bueno, el gnosticismo como tal no lo vamos a encontrar un origen concreto y más que nada la palabra gnosticismo. No vamos a ver ese movimiento constituido como tal. Lo que sí vamos a ver mucho en diferentes escritos, tanto bíblicos como extrabíblicos, es la palabra gnosis. Y la palabra gnosis es conocimiento o sabiduría. Y el gnosticismo, como nosotros lo podemos definir, o como lo han definido en este caso pues los teólogos, los estudiosos, es una doctrina filosófico-religiosa, cargada de esoterismo y también pues de diferentes enseñanzas cristianas, judías, creencias orientales. Es decir, es una mezcolanza de estas dos cosas que estoy comentando. Pero es una doctrina filosófico porque adopta cosas de la filosofía, por ejemplo, griega, pero también religiosa porque también adopta partes interesadas por el cristianismo en un momento dado, del judaísmo, etcétera, etcétera. Entonces, es un movimiento, ya digo, que absorbe pues de diferentes fuentes. En cuanto a los seguidores, bueno, pues los seguidores se denominan gnósticos, lo que nosotros conocemos como los gnósticos. No se sabe, como he dicho, con exactitud sus orígenes. Unos los remontan al mundo helenista, grecorromano, pero hay autores que incluso lo remontan mucho más atrás, incluso a la época de Mesopotamia. O sea, lo remontan hasta ahí. Entonces no hay un origen
vamos a decir, concreto. Claro. Aunque yo personalmente, siendo como somos cristianos y estudiosos de la Biblia, cuando hablamos de conocimiento, sabiduría, que está parte de la revelación de Dios, pues yo perfectamente me podría ir a Génesis 3. Me podría ir ahí, porque ahí se revela un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría. Pero bueno, como tal, no está fechado, no está datado, no hay un iniciador, no hay un fundador, sino que bueno, que luego va viendo muchos personajes. Claro, súper interesante, porque fíjate, por hacer la comparación, ¿no?, entre el movimiento judaizante y el movimiento gnóstico. El movimiento judaizante mezclaba la religión con el evangelio. En el movimiento gnóstico se va a mezclar la filosofía, que es el pensamiento de la época, ¿no?, de cada momento de la historia, con el evangelio. Y por eso es tan difícil trazar, ¿verdad?, ese origen, porque siempre ha habido un pensamiento de la época y siempre ha habido un pensamiento filosófico, pero sí que se va a empezar a adulterar y a mezclar todo esto, ¿no? Porque el mezclar ese pensamiento de la época filosófico, pues según el pensamiento característico de cada lugar o de cada región, va a tener sus particularidades, ¿de acuerdo? Sí. Pero en el fondo, si rascamos un poquito, sí que vamos a encontrar una misma cosmovisión, unos mismos principios que, aunque tengan expresiones externas diferentes, dependiendo del folclore y dependiendo de la filosofía o del pensamiento de ese lugar, sí que vamos a encontrar una misma cosmovisión. Y ahí es donde tenemos que ir. Entonces, ¿cuál sería esta cosmovisión, Félix, que tiene que regir o que rige, de hecho, este movimiento? Bueno, al final de lo que tú, al hilo de lo que has dicho, es el mismo perro con distinto collar. Es decir, va a ir adoptando formas según las épocas, según los movimientos, pero la cosmovisión, que es lo que vamos a ver ahora, es la misma. De hecho, luego lo vamos a ver casi al final del estudio, que todavía hoy, pues estas cosas están vigentes. Claro. Y desgraciadamente dentro del seno de muchas iglesias, pero es el mismo perro con distinto collar. Entonces, en cuanto a la cosmovisión, bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que tiene una cosmovisión dualista. La eterna lucha entre el bien y el mal, la materia y el espíritu, lo visible, lo invisible, la carne, el espíritu. También en cuanto al tema de la salvación, ellos solamente dicen que se consiguen mediante la gnosis, mediante un conocimiento que nos es revelado y, como digo, también mediante ritos de iniciación, ritos mágicos y todo mezclado con cristianismo, también creencias orientales, etcétera, etcétera. También va a ser un grupo de carácter elitista, selecto. No todo el mundo va a tener un acceso a este conocimiento especial, a este conocimiento más exaltado, ¿no? Sino una parte muy concreta, muy selecta, es la que va a poder tener acceso a este conocimiento. La creación del mundo material, pues es un fracaso, en este caso de la sabiduría, falló la sabiduría, aunque luego lo vamos a ver más adelante, que hay un Dios creador que creó todo el mundo material y es el que hizo todas las cosas malas, ¿no? Todo lo material, todo el mundo creado es malo. Y para ser salvo de esta creación caída, pues necesitamos esta gnosis, este conocimiento, porque el alma está en una prisión material que sería el cuerpo. Y también podemos decir que, bueno, ya lo hemos dicho, que es un sincretismo, es una mezcla de fe cristiana con filosofía oriental, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, el gnosticismo, en el gnosticismo, nunca mejor dicho, el saber no ocupa lugar. Claro. Todo lo que puedan coger de diferentes sitios, lo aportan, ¿no? Y esa es cuando decimos cosmovisión, puede ser una palabra un poquito técnica, tal vez no estamos muy familiarizados con ella, cosmovisión básicamente sería como las gafas o las lentes o ese cristal que tiene cierto color y a través del cual lo ves y lo interpretas todo. Así que entendiendo esa cosmovisión básicamente dualista y sincretista que nos has explicado, muy elitista, ¿vale? Totalmente.
vamos a ir aterrizándolo. La metodología que vamos haciendo siempre es de lo general a lo particular. Es una metodología deductiva, en este caso vamos de lo grande a lo pequeño. Y lo vamos a ir aterrizando. Entonces, dinos, porque para mí es súper interesante. Yo quiero, en este caso, aprender también de todo esto. ¿Cuál sería este corpus doctrinal, por así decirlo, o enseñanzas ya más concretas, más particulares, para que las podamos identificar, decir, ostras, pues esto me suena a lo que he visto, lo que he oído, lo que están haciendo en tal lugar, ¿no? Entonces, dinos un poquito cuál sería estos puntos doctrinales que ellos defendían y que ellos asumían, ¿no? Muy bien, pues lo primero es una visión negativa del mundo. Claro. Todo lo que hay en el mundo habitable, es malo por naturaleza. Es malo por naturaleza. Claro. También una negación de la idea del pecado como nosotros lo entendemos desde el punto de vista bíblico. ¿Qué pasa? Que ellos, como he dicho antes, o bien esa sabiduría, o bien lo que otros gnósticos denominarían el demiurgo, ese creador que hizo todas las cosas en un principio, pues fallaron, erraron, hicieron todas las cosas mal. Entonces el hombre es una víctima. Entonces el hombre no es responsable de su pecado, sino que su alma es una víctima, es un esclavo que está metido en una prisión de maldad, que sería en este caso el cuervo. Pero todo, absolutamente todo lo que este Dios o esta deidad hizo es malo, es malo. Entonces ya ahí por ahí van apuntando tiros de por dónde van a ir sus prácticas, ¿no? Por otro lado, la liberación del hombre, pues no es a través de un salvador, no es a través de la fe, es a través de la gnosis, de recibir ese conocimiento especial que es el que va a liberar el alma que está enclaustrada, que está encadenada en este cuerpo. También vamos a ver que se plantea una nueva moral. A ver. Y es curioso porque en esto no vas a ver un gnóstico igual a otro. A ver, sí, pues es curiosísimo, esto es de verdad de película. Unos van a tender a una vida totalmente de libertinaje, como diciendo, bueno, como la materia es mala, como el cuerpo es malo, todos los actos que yo haga fuera del cuerpo no van a tener ninguna trascendencia. Entonces me voy al libertinaje, hago lo que me da absolutamente la gana. Entonces van a tender pues a vivir una vida licenciosa, antinomianista, ¿no? Sin ley. Claro, porque como el cuerpo está separado del espíritu, pues correcto, yo con el cuerpo hago lo que me dé la gana, ¿no? Y no afecta porque mi alma es una víctima. Claro. Entonces está prisionera y por lo tanto no va a tener ninguna trascendencia. Pero por otro lado ven gnósticos que se van a una vida totalmente asceta. Es decir, se van a abstener de todos los placeres de este mundo. De ahí va a haber mucha influencia en el movimiento monacal. Es decir, claro, me aparto del mundo, para no ser tentado, para no ser contaminado por las cosas materiales de este mundo. Entonces, como digo, es que esto es increíble. No vas a encontrar un gnóstico en un sitio y en otro sitio. Puedes encontrarte uno de estos dos casos. Y creo que también, pues lo último que me queda decir es que el iniciarse en la gnosis, el pertenecer a la gnosis, pues implicaba ser parte de un grupo selecto, de un grupo especial. Claro, que eso ya lo habíamos comentado. Estaba pensando algo que vamos a estar repitiendo en varios a lo largo de todo esta serie, ¿no? De programas, de religiones falsas y sectas, pero que la mentira más peligrosa no es la que más se aparta de la verdad, sino que a veces la mentira más peligrosa es la que más se parece a la verdad, pero no llega a ser verdad. Entonces, claro, aquí hay una mezcla, aquí hay un adulterio que muy sutil, pasaba con los judaizantes, pasa ahora aquí con los gnósticos, y mi pregunta es eso, es decir, ¿cómo se pudo infiltrar en la iglesia? ¿Cómo? Porque si esto es un movimiento que viene de fuera, de alguna manera está llamando a la puerta de la cristiandad, ¿cómo es que los de dentro, los cristianos, le abren la puerta a este engaño? Tuvo que ser muy... ¿cuál era la parte que los seducía, que los confundía, que les hacía creer que era un buen mensaje? ¿Cómo vendían todo este subproducto, ¿no? Es decir, su doctrina, para que
pudiera infiltrarse finalmente, como fue y como ocurrió, en la Iglesia. Y eso sí que me interesa mucho saber. Bueno, pues es sencillo. Ellos van a utilizar a Cristo. A ver. La figura de Cristo, la persona de Cristo. Pero claro, no va a ser el Cristo que nosotros conocemos bíblicamente. Entonces, claro, lo que tú acabas de decir, hay parte de verdad. Hay personajes bíblicos como Cristo que, claro, son trascendentales, son fundamentales. Entonces, ellos se van a valer de eso para conseguir sus adeptos. Entonces, como hemos dicho antes, en ese dualismo del bien, del mal, de lo material, de lo espiritual, la divinidad del Antiguo Testamento, ya sea el demiurgo, unos gnósticos lo van a identificar con el Jehová del Antiguo Testamento, sí, que creó todas las cosas. Él hizo todas las cosas mal, de él viene todo lo malo. Incluso, fíjate, ellos dicen que para precisamente probar el fracaso de Jehová en el Antiguo Testamento, elige un pueblo que le falla, porque la ley que les da no la pueden cumplir. Entonces, el Jehová, el Dios creador del Antiguo Testamento, es un completo fracaso. Luego, por lo tanto, no puede ser el Salvador. Y es al que ellos llamaban demiurgo, has dicho, ¿verdad? Sí, los marcionistas, que luego lo vamos a ver, son los que denominan demiurgo. Demiurgo significa creador, para que lo podamos entender. Entonces, también van a decir, bueno, pues que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia, de ira, de tal, no muestra ningún amor, ninguna gracia, ninguna salvación para el ser humano. Pero por otro lado, y es donde ellos se agarran, el Dios verdadero, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, es un Dios de luz, es un Dios puro, es un Dios santo que vive en un mundo perfecto espiritual con otros seres espirituales. Y entonces, lo que hace este Dios Padre es enviar a Jesucristo, ojo, que no es Dios verdadero, sino que es un ser creado, es un Dios menor, lo envía, en este caso a la tierra, con un conocimiento especial que lo va a transmitir a los hombres y los va a conseguir liberar y los va a llevar a ese mundo perfecto de este Dios de luz, de este Dios santo, de este Dios perfecto. Entonces, utilizan el elemento de Cristo. Claro. Esa es la clave. Por eso tuvo tanta infiltración, tanta aceptación dentro de muchos creyentes. Claro, porque toman, claro, es como usan terminologías, totalmente, que es la misma palabra, pero vacían, digamos, ese continente o ese término del significado original y ellos lo llenan de otro significado que nada tiene que ver con esa intención original de Dios, tanto en la palabra, ¿no?, o en la revelación de la vida y de la persona de Cristo Jesús, ¿no? ¿Cuáles eran las afirmaciones que ellos decían? ¿Cuáles serían las consecuencias para nuestra vida como cristianos y nuestra salvación? Y digamos, ¿cuál sería la refutación bíblica para tener esa vacuna, para tener ese antídoto, para tener esa verdad que pueda destruir tanto nuestras propias vidas como que podamos ayudar a otros que puedan estar en errores similares, ¿no? Así que si quieres, pues no sé cuántos serán, pero tenemos tiempecito y nos vas diciendo algunos de ellos, ¿vale? Muy bien. La primera es la negación de la divinidad de Cristo. Entonces, en los gnósticos vamos a encontrar aquellos o bien que niegan la naturaleza humana de Cristo, es decir, su encarnación, o bien su naturaleza divina. Entonces, por ahí va a venir el ataque. Por un lado, como digo, los que niegan la naturaleza humana de Cristo, pues el caso, por ejemplo, de Cerinto, hablan de un Jesús de Nazaret, que sí era hijo de José, de María, y que en el momento de su bautismo es poseído por el Cristo, por la segunda persona de la Trinidad. Ahí, por ejemplo, tendríamos un caso del pensamiento gnóstico. Y luego, por otro lado, tenemos aquellos que Cristo, pues, realmente no se encarnó, no tuvo un cuerpo, sino que fue como una especie de algo, una apariencia, no fue algo real, fue algo aparente. Entonces, ¿para qué? Para precisamente, bueno, por un lado negar la encarnación, pero también la divinidad. Entonces, por ahí van a ser los ataques. Ahora, si esto es así, la consecuencia es que si Cristo no era verdaderamente Dios, pues no tendría el poder para librarnos del pecado, no tendría el poder para hacer la expiación por el pecado.
Y por otro lado, si Cristo no se encarnó, no fue hombre, no fue verdaderamente hombre, entonces Él no pudo ser mi sustituto. Él no pudo ser alguien que me representase, que me sustituyese correctamente, porque si no pudo llevar una vida perfecta, no sufrió los padecimientos, no padeció en la carne lo que nosotros padecemos, pues entonces no puede ser de ninguna manera un sustituto perfecto del ser humano y un sacrificio agradable delante de Dios. Esa es la consecuencia. Y en cuanto a la refutación, pues bueno, la palabra es clara. Si vemos Juan capítulo 1, dice que el verbo, en este caso, que era con Dios, que estaba con Dios, se hizo carne. Se hizo carne. Y luego Filipenses capítulo 2, pues nos habla de su kenosis, ¿no? Siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre y fue un siervo. O sea que la Biblia no deja dudas al respecto, ni de su humanidad ni de su divinidad. La Biblia es tajante y es clara. Así que cuando nos vengan algunos con historias, ideas de que van negando la divinidad de Cristo, que no era verdaderamente Dios, o que no era verdaderamente hombre, la Biblia es clara al respecto. Súper bien. Totalmente. Otra afirmación sería que no toda la Biblia es inspirada. No toda la Biblia es inspirada. Seguimos bien. Sí, vamos de gloria en gloria, nunca mejor dicho. Y ellos, por ejemplo, sí es cierto, es lo que hemos comentado antes, sí cogen parte de la verdad, cogen elementos de la palabra, de la Biblia, pero totalmente sesgados o unos directamente lo descartan. Los gnósticos descartaban el Antiguo Testamento y tomaban parte del Nuevo, que a ellos les interesaba, y por lo tanto vemos que ellos no aceptaban todo el consejo bíblico, sino que lo tomaban partes o lo adaptaban, porque luego también vemos pasajes que ellos los alteran conforme a su conveniencia. Ahora, si esto fuera así, pues la consecuencia es que no tendríamos algo objetivo, algo con fundamento para basarnos en una serie de promesas. Claro. Es decir, si al final esto sí, esto no, bueno, pues si Dios aquí no quiso decir esto, aquí no vale, pues entonces, ¿qué es lo que vale? Entonces, ¿cómo puedo afirmar mi salvación en algo que no es válido o que es medianamente válido? Claro. Entonces, ¿y quién es el juez para decidir lo que sí y lo que no? Efectivamente, al final, pues todo está sujeto a la subjetividad de la revelación, en este caso, del iluminado de turno. Entonces, no tendríamos algo seguro a lo que aferrarnos, mientras que la Biblia, la palabra, nos dice que toda la Escritura es inspirada. Inspirada. Entonces, no le podemos quitar, no le podemos añadir, sino que todo lo que Dios ha revelado es inspirado, está dicho por Dios, está respaldado por Dios, y por lo tanto no podemos diseñar absolutamente nada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos, ni una jota, ni una tilde. Otra afirmación de los gnósticos es que la materia es mala en sí misma. Todo lo creado, toda la creación, todo el mundo habitable es malo, es malo. La consecuencia, pues ya lo hemos dicho antes. Vamos a ver, por un lado, que unos tienden al libertinaje, es decir, pues como todo es malo y el espíritu es bueno, pues todo lo que haga en mi cuerpo, que es malo, que es físico, no va a tener ninguna consecuencia. O bien van a tender a un legalismo, van a tender a una vida de ascetismo, donde van a prohibir, pues como Pablo diría, el casarse, el tomar ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios, ¿cómo la refuta? Bueno, pues si nos vamos al primer capítulo de la Biblia, que es el Génesis, el capítulo 1, es verdad, dice todo lo que Dios hizo es bueno. Cuando Dios creaba una cosa decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces, claro, la creación, la materia es buena según Dios. Totalmente. Y también en 1 de Timoteo 4:4, pues todo lo que creó Dios es bueno, y dice, y nada es de desecharse. O sea, podemos disfrutar de la creación de Dios, absolutamente de todo, porque si Dios es bueno, lo que Dios ha hecho es bueno. Claro. Hay un tema, Félix, que comentabas antes en cuanto a la escritura, la inspiración de la Biblia, que toman parte lo que les conviene, lo que les interesa. Imagino que esto tendrá algún tipo de relación, sobre todo con este movimiento gnóstico, que es de iluminación, de revelación, de inspiración. Me imagino que ellos tendrían ese mensaje
lo hemos medio apuntado anteriormente, que se convertirían como en esa voz de Dios o en esa profecía. Estaría la Biblia, pero estaría su propia revelación. No sé si por ahí esta gente también entró o no entró, ¿no? En este sentido. Sí, una de las afirmaciones también sería que la profecía que ellos reciben está más allá de la escritura, más allá de la revelación escritural. Por lo tanto, el hombre se convierte en la voz de Dios. Se convierte en la voz de Dios. Entonces ellos van recibiendo nueva revelación que para nada está sustentada en la revelación bíblica. Y la palabra en este caso es clara. A ver, nosotros como creyentes, el apóstol Pablo, tanto en Corintios, en la carta a los Corintios, como en la carta a los tesalonicenses, nos dice de no menospreciar las profecías. Claro. Sí es cierto que da un orden y que da, en este caso, una serie de pautas y mecanismos por los cuales nosotros dice que debemos juzgar esas profecías. Claro. Y que también, pues, debe ser por turno, no debe ser un caos, no debe ser un desorden, sino que debe ser juzgada conforme a los parámetros que tenemos en la revelación bíblica. Es decir, no alguien, un iluminado que se levanta, dice cualquier cosa y dice, bueno, así dice el Señor, ¿verdad? Que es muy típico y muy típico, perdón, en muchas iglesias. Así dice el Señor, ala, y como así dice el Señor, pues es palabra de Dios. No, la tenemos que juzgar a la luz de la revelación y conforme a los parámetros y las indicaciones que nos da el apóstol Pablo. Muy bueno, porque si no las implicaciones pues son catastróficas. Claro, son tremendas. El otro asunto que me viene a la mente, en toda esta mezcolanza que esta gente hacía de tomar la mezcla, tú lo decías al principio, la mezcla filosófica, religiosa, y a la hora de interpretar la Biblia, pues claro, ellos tendrían esas gafas que hemos dicho del dualismo, de la filosofía. Entonces, ¿cómo sería para ellos la interpretación o qué tipo de hermenéutica, si queremos ser un poquito más técnicos, ellos utilizaban, ¿no? En este sentido? Sí, ellos usaban una interpretación alegórica o fantasiosa de la Escritura. Es decir, al final, lejos de practicar una exégesis, que es lo que el buen estudiante de la palabra debe hacer, es decir, que la palabra sea la que nos habla a nosotros, ellos lo que hacen es aportarle significado a lo que la Biblia dice. Entonces, el significado viene de fuera, no viene de dentro. Entonces, ellos, como digo, hacen interpretaciones alegóricas y fantasiosas. Mientras que la palabra de Dios es clara. El mismo apóstol Pedro nos dice, oye, la palabra profética más segura que tenemos, bueno, es la que hemos recibido por medio de estos santos hombres que Dios usó, que el Espíritu Santo inspiró para traernos la Escritura. Y luego también dice, Pedro, que eso me gusta mucho, dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Es correcto. Sí, es verdad. Sino que todo está perfectamente claro, revelado, Dios es luz, no anda con subterfugios, con acertijos raros, sino que todo está expuesto de manera clara y, por supuesto, tenemos la guía y la luz del Espíritu Santo. Claro. Pero ellos hacen todo lo contrario. Claro. Pedro 1, 20, 21, para los que... Vale, ahí lo dejamos sobreimpresionado también para que lo puedan anotar, ¿no? Los que siguen la lección. Claro, la norma de la exégesis, de la hermenéutica, como bien dices, es la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no tengo que coger el periódico de turno o el pensamiento de fulanito para darle una interpretación. La Biblia es perfecta, es sumamente perfecta, por lo tanto se interpreta a sí misma. Y hay un último tema que no es el menos importante, probablemente sea el más importante y lo dejamos para ahora, que tiene que ver, ya lo hemos apuntado, pero que tiene que ver con nuestra salvación. Y aquí sí que tenemos que dejar bien claro esta afirmación por parte de los gnósticos y cuáles serían las consecuencias y sobre todo la contraargumentación, lo que la Biblia dice al respecto. ¿Cuál sería, Félix, la afirmación categórica, en términos gnósticos de la salvación y qué es lo que la Biblia dice y qué consecuencias tendría si esto fuera así, ¿no? Según ellos, claro. Bueno, ellos afirman que la salvación es por medio de la gnosis, por medio de adquirir un conocimiento especial que, como hemos visto antes, es revelado por este Jesús, que no es Dios, y que lo imparte a un grupo selecto y de escogidos. Fíjate.
Luego, por lo tanto, aquí tenemos una consecuencia, y es que la salvación estaría restringida a un grupo de personas en concreto, y no serían por fe, no serían por fe, sino sería por ese conocimiento que te da este Cristo gnóstico, y solamente lo recibe una parte, vamos a decir, privilegiada de esta secta, de este grupo. Entonces, la palabra es clara. Juan 3:16, este pasaje que lo va a conocer todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito. O sea, no dice que amó unos pocos, sino que amó al mundo. Es decir, la revelación de Dios ha sido para absolutamente todo el mundo. También Efesios 2:8, que esa es contundente, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y dice: para que nadie se gloríe. Estos sectarios sí tenían de qué gloriarse, porque nosotros hemos recibido el conocimiento especial y tú no lo tienes. O sea, contradice totalmente la enseñanza de la Escritura, que la salvación Dios la da como un don gratuito, y Dios la ha dado y la ha manifestado a todos los hombres. De hecho, también no olvidemos la gran comisión, y predicar este evangelio a toda criatura en todas las naciones, no a un grupo de iluminados o de personas que ya os iré indicando, sino que la proclamación del mensaje es para todo el mundo. Wow. Pues antes de concluir, tenemos unos minutitos, pero antes de concluir, sí que me gustaría que pudiéramos entrar en el siglo II, irnos ya para mediados del siglo II, y que ahí encontramos ya ese gnosticismo ya más desarrollado, evolucionado. Tú has mencionado antes a un personaje, a Marción, que pertenecía y era una persona, un principal dentro de la Iglesia de Roma. De hecho, lo llegaron a expulsar, si no me equivoco, para el año 144, ¿no? Entonces, ¿nos puedes dar más detalles de cómo fue evolucionando todo esto en el tiempo? Concretamente, fijaros, en una iglesia tan importante como era la de Roma, con este personaje que fue Marción. Y luego tendría una preguntita más, ¿de acuerdo?, que ya lo quiero llevar a nuestros días, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que es importante que veamos a este personaje que has mencionado. Por lo menos yo tengo curiosidad de saber más de él. Bueno, Marción, como bien has indicado, es alguien que entró en contacto con los cristianos de Roma, y además de una manera muy generosa. Él entregó una suma muy importante de dinero a la iglesia, pero inmediatamente en Roma también entra en contacto con maestros gnósticos, y es donde empieza a sacar a luz pues todas sus herejías. Marción, en este caso, es el que menciona la palabra el demiurgo, que es esta divinidad que creó todo el mundo material, que es malo. Marción es el que descarta totalmente el Antiguo Testamento, por cuanto si ese Dios es malo, si ese Dios ha fracasado, nosotros no tenemos por qué seguir sus enseñanzas. Entonces, también descartando todo elemento judío, por cuanto el Dios este del Antiguo Testamento elige un pueblo que es el pueblo judío, y ese pueblo judío también ha fracasado y su ley ha fracasado. Entonces él elimina todo elemento judío del Antiguo Testamento. Por eso también descarta una serie de evangelios y una serie de cartas del Nuevo Testamento. Y al final Marción hace un primer canon, que es 10 epístolas paulinas y el Evangelio de Lucas. Entonces es el primer canon que conocemos en la historia, curiosamente, del Nuevo Testamento. Se queda con la teología de Pablo, pero no toda, la que a él le interesa. Y luego de los 4 evangelios, solo el de Lucas. Correcto. Que, digamos, es el más hacia los gentiles, claro. Correcto, claro, todo elemento judío lo elimina. Y dices que forma el primer canon, ¿no?, por así decirlo, y lo empieza a promover, a defender en sus círculos, en su entorno. ¿La Iglesia qué hace al respecto? Porque esto es vital. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, pues a veces no hay mal que por bien no venga. Pues esto es verdad, porque esto activó pues todo el movimiento apologético, y la Iglesia empezó a ponerse las pilas y empezar también a conformar lo que es el canon que en este caso nos ha llegado a nuestros días, que son los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Sabemos que fue un proceso aproximadamente de unos 200 años. Ya definitivamente se cierra en el año 397 el canon,
que ha llegado a nuestros días, en el sínodo de Cartago, y también en ese siglo IV ayudó también de manera definitiva el Concilio de Nicea y el de Constantinopla. Claro. Es decir, esto es muy importante para que ya por fin se asentara una base, un canon firme, fíjate, todos los años que han transcurrido y no ha podido ser derribado. Entonces quiere decirse que Dios estaba detrás y que los libros que nos han llegado, la gente puede tener la certeza que son inspirados por Dios y que son los que Dios ha permitido que a lo largo de la historia pervivan. Así que si han pervivido todos estos años, pues nadie los va a poder derribar. Lo has dicho y me viene ahora al corazón, aunque ya lo teníamos, pero esto va a abrir la puerta a futuros estudios sobre apologética que creo que nos van a enriquecer mucho. Félix, tenemos nada como en la radio, en la televisión. Antes de despedirnos tenemos un minuto, pero sí, el gnosticismo murió en el siglo II, III, IV, ha seguido, siguió a lo largo de la historia, ha llegado a la actualidad, tenemos rasgos de gnosticismo en algunos movimientos religiosos, incluso dentro de la Iglesia, como apunte final, apurando estos últimos minutos, pero yo creo que también es muy importante porque todo esto nos debe dar esa mirada crítica, en el buen sentido, espiritual, con discernimiento, para ver nuestra actualidad religiosa, ¿no?, del cristianismo. Muy bien, a lo largo de la historia vamos a encontrar un movimiento importante o destacado en el siglo XI, que son los cátaros. No vamos, por cuestión de tiempo no vamos a detenernos, pero por si alguien quiere buscar y si alguien quiere investigar un poquito más, los cátaros. Son toda esa cosmovisión y son todo ese cuerpo doctrinal que hemos definido, los cátaros lo van a sostener. Ahora, en nuestros días, bueno, pues el gnosticismo, yo diría, sigue más vivo que nunca. Sigue más vivo que nunca. Y es verdad. Y concretamente lo vemos mucho en grupos neopentecostales. Ciertos movimientos que podemos incluso decir, palabra de fe, que promueve todo este tipo de... Es un gnosticismo, es un Cristo diferente, es una antropología, es una soteriología muy diferente. Y también, pues bueno, todas estas prácticas de fetichismo, de pactos, etcétera, etcétera. Y también muchos, vamos a ver, muchos líderes que también caen en escándalo sexual, porque el libertinaje también está presente. El libertinaje está presente. Esa supergracia. Totalmente. Los superungidos, la supergracia, y constantemente vemos en las redes o en la televisión este tipo de personajes. Como digo, el gnosticismo sigue muy vivo. Son aquellos, y perdóname que te robe un poquito más, son aquellos que te van a decir, mira, yo vi a Jesús se me apareció y me dio 7 claves para que tú fueras próspero en tu vida. Esos son los nuevos gnósticos. Esos son los nuevos gnósticos. O son aquellos que te van a llevar también a cierto tipo de prácticas, cierto tipo de sesiones especiales. Incluso todavía hoy está muy en boga, está en vigor el culto y el encuentro con ángeles para recibir revelaciones. Sí, es cierto. Es entonces, muy y eso correcto. Está dentro del movimiento cristiano, y todos estos... O pues, como ese movimiento en los 90 que se llevó al extremo de la guerra espiritual, casi un movimiento dualista, de una batalla de tú a tú entre Dios y el reino de las tinieblas, y a ver, muchos de nosotros a lo mejor pudimos entrar desde la ignorancia, ¿no?, desde la inocencia, pero se caían muchas veces en ciertos fetichismos o en ciertas cosas, ritos que había que hacer para tener cierta efectividad en el reino espiritual. Pues qué impresionante, pero qué importante es ponerlo negro sobre blanco y dejarlo con claridad de que todas estas cosas, visiones, revelaciones, encuentros con ángeles, ritos, para tener esa efectividad dentro del mundo espiritual, esa inmoralidad o incluso ese legalismo, sigue muy presente en el día de hoy. Lo que decíamos, tú decías, es el mismo... ¿Cómo es? Es el mismo perro con distinto collar, o como yo decía, diferentes expresiones según la época, pero que cuando rascamos o escarbamos
vemos los mismos principios de engaño y de herejía. Se nos ha acabado el tiempo, Félix, hemos aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Iglesia rockera, todos aquellos que nos estáis viendo, deja tu comentario, no te vayas sin despedirte, deja tus preguntas, podemos tomar un tiempo para también poderlas contestar, y lo que hacemos ahora es emplazarnos para la siguiente semana, el siguiente jueves, para el siguiente programa, que seguiremos ahondando en todo este desarrollo, por un lado, del pensamiento teológico de la Iglesia, pero también del desarrollo de todas estas herejías a lo largo del tiempo. Gracias por estar ahí, gracias, Félix, y nos despedimos, y estamos despedidos, hasta la próxima, Iglesia. Bye.